El presidente Daniel Noboa presentó los avances económicos del primer trimestre de 2026. Lo hizo en una cadena nacional. En el ámbito económico informó que entre enero y marzo de 2026 las ventas a nivel nacional superaron los 63.200 millones frente a los 57.700 registrados en el mismo periodo de 2025. Eso es un crecimiento del 9,4%, que es más actividad, más ingresos y más trabajos para las familias, señaló el mandatario. Estos y otros datos los vamos a analizar con Jorge Ayala, analista económico. ¿Cómo está? Bienvenido al Borde de la Noche aquí en Forever. Hola María Gabriela, mucho gusto. Gracias por la invitación. Ahora, ¿cómo se mide el pulso económico de un país? El presidente destaca indicadores evidentemente válidos, ¿no? Como las ventas, la inversión, el riesgo país, que es un indicador bastante observado en este gobierno. Pero ¿qué otros indicadores nos puede dar el pulso económico de un país? Sí, mira, evidentemente que la economía del Ecuador es una economía que hoy podemos decir que está estable. Sin embargo, creo que todavía falta para lograr un crecimiento sostenido. ¿Qué nos está faltando? Hoy en día estamos sosteniendo el crecimiento del Ecuador, que el año pasado fue del 3.4, este año prevén las cifras que sea del 2.5. ¿Qué nos está faltando para que Ecuador logre avanzar? Porque ¿qué es lo que le da vitalidad a una economía? El crecimiento. ¿Cómo logramos ese crecimiento sostenido? A través de sostener variables claves en la economía. Hoy en día el crecimiento del Ecuador se sostiene casi en su totalidad por las exportaciones. Es decir, las exportaciones son las que están sosteniendo el crecimiento del Ecuador. ¿Qué deberíamos lograr? Potenciar el consumo interno, por ejemplo. ¿Qué deberíamos lograr potenciar? La inversión en infraestructura. ¿Por qué estos dos sectores son importantes? Porque tanto el consumo interno como la inversión en infraestructura traen aparejado empleo. Ahora, ¿cómo potenciamos el consumo interno? Si decimos que hay que potenciar el consumo interno, significaría que debería haber más liquidez, más circulante en el bolsillo de las familias ecuatorianas. Y es justamente lo que necesitamos. Esa es la apuesta que tiene que tener el gobierno. El gobierno ha trabajado, digamos que en estos años, en tratar de estabilizar la economía. Tenemos una inflación baja, lo cual es positivo desde todo punto de vista. Sin embargo, el crecimiento del Ecuador todavía es poco, es pequeño. ¿Cómo logramos que ese crecimiento se sostenga? A través de ciertos sectores que se denominan sectores de arrastre en economía. El sector de la construcción es un sector de arrastre. ¿Por qué es un sector denominado de arrastre? Porque trae aparejado la absorción de mucha mano de obra informal. El problema del Ecuador está concentrado, y la inseguridad así lo dice, el problema del Ecuador se concentra en la mano de obra no calificada. Es en esa gente que no logra insertarse en el mercado laboral. ¿Cómo haces que esa gente que no tiene una cualificación importante logre insertarse en los mercados laborales? A través de esos dos sectores que son claves: la construcción, que absorbe mucha mano de obra no calificada, y el turismo. Son esos, lastimosamente, en un país con una inseguridad como la que vivimos, creo que el turismo no va a ser hoy en día el potenciador de la economía que sí requerimos. Pero a través de la construcción, de grandes obras en infraestructura, podemos hacer que la economía salga adelante. ¿Cómo logramos que las familias ecuatorianas tengan más circulante en sus bolsillos justamente para que aumente el consumo interno? Si bien es cierto, tenemos una inflación baja, sin embargo, lo que dice la familia ecuatoriana promedio es: compro menos con lo mismo, y pues los sueldos suelen mantenerse en un nivel, los otros ingresos también. Vemos también que uno va al mercado, ha aumentado la mora, los huevos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones o qué movimientos se tendrían que hacer ahí? Claro, ahí es importante desmitificar que cuando la inflación es baja no quiere decir que los precios no están aumentando, están aumentando pero a un ritmo más bajo. ¿Ok? Sí. ¿Qué hacer para que el ciudadano de a pie empiece a sentir un poco más de mejora en su vida diaria? Yo creo que hay dos o tres apuestas claves. La primera de ellas, que no tiene que ver con temas económicos, es el tema de la seguridad. Hay mucho comercio, mucha actividad económica hoy en día que está restringida. El presidente acaba de anunciar un toque de queda en los próximos días, que eso evidentemente restringe el comercio, retrae un poco el tema de las ventas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el Ecuador? Lograr vencer en primera instancia este problema de la inseguridad, y aparejado a ello, tratar, como te digo, de... el gobierno ya ha apostado un poco, está dando estas tasas de interés subsidiadas para la construcción. Ese creo que es el motor de crecimiento hacia donde tenemos que apostar, hacia el crecimiento en obras de infraestructura, en construcción, en hacer que el sector privado invierta en actividades de construcción, ya sea en proyectos habitacionales, en proyectos de mega obras de infraestructura,
donde se contrata mucha mano de obra y arrastra mucha gente en la economía. Ahora, sé que ha topado el tema de la vivienda. Hace poco se aprobó un proyecto de ley urgente enviado por el primer mandatario para incentivar la vivienda de interés social en el país. ¿En cuánto tiempo podríamos ver resultados de estas y otras decisiones que se han tomado para incentivar el sector de la construcción? Sí, son medidas de mediano y largo plazo, evidentemente, porque un proyecto de construcción no se levanta de la noche a la mañana. Los constructores tienen que analizar un poco la oferta de proyectos que pueden sacar, y eso te diría yo que tomará menos. Y en la parte tributaria también tienen beneficios. Sí, hay beneficios tributarios, evidentemente, la devolución del IVA, hay ciertos proyectos que tienen ciertos incentivos y estímulos tributarios, pero un poco lo que hay que tratar de trabajar es que el empresario siente esa confianza en invertir, y esa confianza del empresario viene atado a temas de seguridad jurídica, seguridad empresarial. Yo creo que, como te digo, hemos pasado de tener un enfermo en terapia intensiva a un enfermo estable. Todavía no podemos correr, no podemos decir que la economía está corriendo, pero sí creo que en el mediano y largo plazo se han dado los pasos de manera responsable en la parte económica. Que hay cosas por hacer, pero creo que en la parte económica, al menos en la parte de sostenibilidad fiscal, por ejemplo, el gobierno ha eliminado una serie de subsidios que eran distorsionantes en la economía. Falta todavía el tema del gasto público, por ejemplo, hacer más recortes en tema de gasto público en sectores ineficientes, pero creo que los avances son positivos. Quiero concluir con esa pregunta, economista Ayala, para que continúe mi compañero Fernando Terranova. Quiero preguntarle algo coyuntural, y justamente ese alivio económico de los 180 kilovatios que van a ser exonerados prácticamente de la planilla. Eso equivale a unos $23, un poquito más, un poquito menos. Ese es el promedio. ¿Qué tan significativo puede ser el sacrificio del Estado con este alivio económico? Sí, es una renuncia tributaria importante, una renuncia recaudatoria importante por parte del gobierno. Al final del día, eso le da un poco más de alivio a la canasta, al bolsillo del consumidor, que puede utilizar esos recursos en otro tipo de actividades. Ese circulante en el bolsillo. Así es, ese circulante se lo puede gastar en cosas que realmente necesite, ¿no? Entonces, dejando de lado un poco el tema del costo del servicio eléctrico. Pero todo suma y todo converge hacia buscar que el consumidor tenga un poco más de oportunidades de consumir en la economía, ¿no? Jorge Ayala es economista, es analista. Estamos hablando sobre los resultados en este ámbito por parte del gobierno nacional en este primer trimestre. Fernando Terranova con más preguntas. ¿Cómo está, economista? Un poco para seguir desmenuzando, ¿no?, estos indicadores y saber si se traducen en bienestar real o por ahí todavía hay pendientes ciertas fragilidades estructurales. Quisiera profundizar nuevamente en ese crecimiento en construcción del que habla el gobierno. Se menciona un 20% de crecimiento en el sector de la construcción, un 17,8% en el sector inmobiliario. Y quisiera conocer o preguntarle más bien, ¿este impulso a la construcción puede convertirse o instituirse en un motor económico, o es un crecimiento limitado atribuible a esos programas habitacionales del gobierno, a las tasas hipotecarias bajas que se han anunciado? ¿Cómo lo podríamos leer? Mira, evidentemente hay inversión privada en esos valores, en esas cifras que estamos entregando. Hay importantes avances en cuanto a inversión privada de proyectos de construcción habitacionales, proyectos de construcción de oficinas. Nosotros sí vemos en el país, y basta recorrer las grandes ciudades, donde tú sí ves y encuentras proyectos inmobiliarios en el sector privado. Sí. Eso evidentemente ayuda y suma a que, como te decía, generes mano de obra y empleo en el sector informal. Pero creo que la gran apuesta está más allá de estos subsidios que el gobierno está entregando para potenciar y estimular la oferta inmobiliaria, y que lógicamente la gente pueda adquirir viviendas a costos bajos. Nos está haciendo falta la parte de infraestructura en mega obras, donde también podemos apostar a que haya mayor crecimiento en cuanto al empleo. No te olvides que no es lo mismo que crezca un sector comercial a que crezca un sector como la construcción. Cuando crece el sector de la construcción, hay mucha generación de mano de obra. Cuando crece el sector comercial, hay mucha venta. En el de acá, evidentemente, detrás de esa venta hay producción y todo lo demás, pero acá es mucho más directo el porcentaje de crecimiento, ¿no? ¿En qué medida entonces el sector privado y el boom inmobiliario privado responde a ese 20% de crecimiento? Es decir, en una muy más baja proporción estaría pues la inversión
pública, porque no hay de momento megaobras. Y tiene que ver un poco con la ideología del gobierno también. No nos olvidemos que este es un gobierno un poco que apuesta a darle un impulso a la inversión privada y que el motor de crecimiento es el sector privado y no el sector público. En esa línea tiene mucha coincidencia el hecho de que este crecimiento en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, vaya aparejado de parte del sector privado. No era muy responsable con el déficit fiscal que tenía el gobierno en años anteriores a acometer grandes obras presupuestarias porque no aguantaban los ingresos del gobierno para poder acometer. Creo que con un presupuesto mucho más ordenado, con el cumplimiento de la carta de intención del Fondo Monetario, podemos llegar a acceder a financiamiento que nos permita trabajar en estas mega obras que estamos observando, ¿no? Claro, sobre todo porque los números muestran una tendencia positiva, pero luego el reto es convertir esas cifras en calidad de vida. Y en esa línea quiero orientar mi siguiente pregunta, ¿no? Hablando de las tasas hipotecarias bajas, no de menos del 5%, una del 2,99%. ¿Estas tasas son realmente accesibles para la mayoría de la población o siguen siendo excluyentes? ¿La gente puede acceder con facilidad o por ahí también hay un esfuerzo adicional que puede implementarse? Mira, evidentemente esto le sirve a quien tenga un ingreso fijo y estable en su familia, ¿no? El problema de fondo, y va a servir a mucha gente que quizás aún teniendo ese empleo estable en alguna empresa, siendo empleado, no haya podido acceder por el costo financiero elevado a este tipo de vivienda, ¿no? Sin embargo, hay un segmento de la población generalmente que es ese segmento de población excluida, que es hacia donde debemos tratar de generar también un giro radical. Es ese sector que rápidamente converge a la criminalidad, a la violencia, porque evidentemente no ve mejoras en su situación, y es hacia allá donde también tenemos que tratar de apostar, ¿no? No solamente creo que este proyecto de darle crédito barato sirve muchísimo a la gente clase media baja, que puede acceder quizás a un financiamiento de vivienda que antes no tenía, ¿no? Y como te digo, más allá del acceso a la vivienda, es el hecho de contar con proyectos que fomenten y estimulen el empleo, que creo que es lo más positivo del proyecto de subsidio. Es decir, más allá del costo financiero bajo para el consumidor, para el que demande la vivienda, lo más importante para mí desde el punto de vista social es que esto va a traer aparejado empleo, mano de obra no calificada. No sé si tú te has dado cuenta aquí en San Borondón, cuando ves un proyecto inmobiliario, ves la cantidad de gente en las calles trabajando, ves gente que vende almuerzos, la gente que hace transporte, todo eso se potencia evidentemente con la construcción, ¿no? De cierto modo, pues se dinamiza la economía en diferentes aristas, no solo el tema de la construcción. Última pregunta, un poco para ir cerrando este diálogo y a manera de conclusión, luego de todos los indicadores que hemos revisado, ¿no? Le pregunto, ¿estamos mejor entonces que hace un año? ¿Qué dato de pronto de este informe económico le genera dudas o por ahí pues no es tan exacto? Yo te diría que en comparación con el año anterior estamos bien. Quizás lo que nos va a faltar este año y donde debemos tratar de apostar en los siguientes trimestres que quedan del año es en el tema del crecimiento. La proyección, no te olvides que el año pasado crecimos a tasas del 3.4% y este año se prevé que el crecimiento va a ser del 2.5%. Es ahí la apuesta fundamental para el gobierno. Creo que los otros indicadores se han manejado bastante bien, la inflación está controlada, el tema de la sostenibilidad fiscal, creo que se han hecho importantes avances en el tema de eliminación de subsidios ineficientes. Todavía nos falta mucho en restricciones al gasto público, en corregir distorsiones del gasto público, en ser más eficientes en temas de gasto público, pero creo que la tarea fundamental este año es hacer sentir al de a pie, al ciudadano, de que hay una mejor calidad de vida y eso se logra con mayor crecimiento, no solamente la economía. Como te digo, el crecimiento de la economía a veces no absorbe empleo. Tenemos que trabajar en aquellos sectores que absorban empleo para generar ese dinamismo, y eso es construcción y turismo. Hemos dialogado con el economista Jorge Ayala, analista económico, respecto a los números que presenta el gobierno, que hablan de crecimiento, de inversión, de confianza, pero también sobre cómo esas cifras pueden lograr traducirse en bienestar real. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación.